La clave está en comunicar para que te escuchen, decir lo que el otro necesita oír, que no le quede ninguna duda de que tú eres la persona para el puesto. Y si esto no lo sabes hacer, ya te quedaste fuera y ni siquiera te diste cuenta. ¿Cómo se logra esto? Te lo cuento exactamente en este video donde te comparto las claves imprescindibles para que te recluten hoy. Así que quédate conmigo. Hola a todos mis profesionales exitosos, espero que estén muy bien y trabajando en esos objetivos de carrera que tanto quieren este año. Hoy hablamos de reclutamiento, de entrevistas, de cómo comunicar tus competencias, cómo presentarte y sobre todo vamos a ver las claves de la comunicación, no solamente para que te escuchen, sino para que de verdad no tengan ninguna duda de que tú eres el candidato perfecto para esa empresa. Entonces, vamos desde ya, empezamos con la primera clave. Escucha bien esto. Hace algunos años me entrevistaron para un puesto de consultoría para proyectos de implementación de sistemas de información de finanzas. Yo nunca había trabajado en el área de finanzas, yo había trabajado solamente en consultoría de recursos humanos. Y el reclutador sabía bien esto. Es más, esto era lo que le hacía dudar más de mi perfil. Entonces, en esa entrevista yo le dije, ¿por qué no me cuentas más sobre tus proyectos actuales? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Pero no del cliente, de la consultora. Y me contó que estaban en pleno crecimiento, que estaban en pleno desarrollo de la actividad y que querían hacer crecer el equipo. Este mensaje lo reforzó muchas veces, lo dijo tantas veces que yo entendí qué era lo que él quería escuchar. Así que me dediqué el resto de la entrevista no a hablar de mis experiencias en función de mis experiencias, sino de mis experiencias en función de cómo contribuí al crecimiento de los equipos, de cómo contribuí al crecimiento del cliente, de cómo fui parte del desarrollo de la actividad de la consultoría, etcétera, etcétera. Por ahí me fui. Al final de la entrevista me dijo esto: mira, Jessica, no te puedo reclutar para el puesto de consultoría en la parte financiera, pero espérate, vamos a crear un puesto de consultoría de recursos humanos porque tienes que ser parte de nuestro equipo. ¿Por qué pasó esto? Porque le dije lo que necesitaba oír. Esta es la primera clave. Comunica para que te recluten. Ponte en los zapatos del reclutador. Entiende su necesidad primaria y respóndesela con confianza y a cada rato. ¿Cómo puedes preparar esto? Bueno, pues investiga la empresa, conoce lo que más puedas sobre ellos y durante la entrevista escucha y repite literalmente las palabras que ellos dicen sobre la empresa y sobre el equipo y sobre lo que ellos necesitan. En mis videos insisto muchísimo sobre este componente verbal y sobre todo la magia y el poder de las palabras. Úsalo en la entrevista también y verás cómo se te abren puertas increíbles. ¿Qué te parece esta técnica para destacar en la entrevista? Dímelo aquí en los comentarios o conecta conmigo directamente para saber qué piensas de esto. Vamos a la segunda clave, que por cierto completa la idea anterior, pero te va a hacer crear un impacto incluso mejor. Según Teresa Garó, hay 5 aspectos de la vida actual que tenemos que tomar en cuenta en la comunicación para movernos en el mundo de hoy. El primer aspecto es la diversidad. Hay muchas religiones, géneros, culturas, etcétera, etcétera. El segundo aspecto es que hay cambios constantes a nivel económico, laboral, modelos de negocio, todo está cambiando constantemente. El tercero es la rapidez en la que ocurren esos cambios, ya que no es la misma velocidad que veíamos hace 15 o hace 20 años. Y la cuarta son los aspectos inesperados, como las crisis, el COVID y cosas como estas que llegan así de repente. El quinto aspecto es que estamos en un mundo híbrido, entre lo virtual y lo presencial. Y esto va a mantenerse y se va a reforzar en el tiempo. Entonces, todos estos aspectos son muy interesantes y forman parte de la clave de tu comunicación en el momento de la entrevista. ¿Por qué? Porque es la realidad también del reclutador. Y mientras más te pongas en sus zapatos, más vas a entender quién es la persona que ellos buscan. Estos elementos son bastante específicos, ¿cierto? Pero yo los resumo todos como la necesidad de flexibilidad y de adaptación. Estas son competencias que hay que tener como sea hoy y hay que mostrarlas en la entrevista. Así que asegúrate de incluir estos 5 elementos en tu discurso. ¿Y cómo puedes hacerlo? A lo mejor te estarás preguntando. Bueno, lo puedes hacer a través de historias, a través de ejemplos concretos, dentro de tu propia presentación personal o cuando estés hablando de tus experiencias, tal cual como yo lo hice ahora en la historia que te conté. Cada momento de la entrevista es un espacio para reforzar que eres la persona para el puesto. Y en cada uno de esos momentos es importante resaltar que tú entiendes cómo se mueve el mundo, qué está pasando, qué ocurre en el mundo actual, sin importar tu edad, sin importar de dónde vengas, ni qué experiencia previa tengas. Tú entiendes cómo se mueve el mundo hoy y eso es lo que importa. Si lo ves, prográmate tú, prepárate para el éxito para esa entrevista, incorpora siempre ese elemento del mensaje que es lo que ellos quieren oír. Seguimos con la clave número 3, que te va a posicionar en el puesto,
Pero espérate, que la clave 4 va a hacer que cambies las reglas del juego, así que sigue conmigo. Vamos a la clave número 3. Se aprende y se retiene mejor cuando nos cuentan historias. ¿Cierto? Como lo hice yo hace ratico. Entonces, cuando te preguntan por tus competencias, sobre todo las competencias claves, cuáles son tus puntos fuertes, por qué tú y no otro candidato, cómo te destacas tú, no les digas solamente, mira, yo soy flexible o tengo experiencia previa o conozco tal programa. No te limites a eso. Cuéntales una historia que te permita ilustrar esas competencias. Cuéntales cómo en tal puesto y en tal empresa pudiste poner en práctica tal herramienta y cómo tuviste X resultados. Cuéntales algo que te haya pasado y que salió mal y cómo lo superaste. Es en las historias y en cómo las cuentas que vas a expresar muchísimo mejor cómo eres y quién eres y sobre todo quién eres la persona para el puesto. Es a través de historias que el reclutador va a conocerte mejor. Puedes utilizar varios métodos para estructurar tu historia y si no conoces ninguno, escríbeme y suscríbete a este canal porque viene mucho más sobre esto. Además, estoy creando un programa que se llama Empléate con Éxito, donde voy a dar todos los tips y sobre todo los secretos para encontrar el trabajo que quieres. Así que ya sabes, suscríbete aquí abajo si quieres enterarte de todo esto. Sobre todo, de verdad, no te lo pierdas, que te va a ayudar muchísimo en tu carrera. Y ahora sí, clave número 4. Esto es lo que le da la dirección a la entrevista, lo que le crea el tono del resto de la conversación y es la que va a hacer que estén convencidos desde el inicio que te quieren es a ti. Se dice que en los primeros 6 segundos de la entrevista, el reclutador ya sabe que tú eres la persona para el puesto. También dicen que esa decisión es difícil de hacerla cambiar a lo largo del resto de la entrevista. Así que vamos a asegurarnos de crear el impacto correcto para que esto pase en los primeros segundos. La primera pregunta de la entrevista casi siempre es, háblame de ti. Y el primer error que cometemos es decir lo que hay en el CV, volver a repetir lo que ellos ya tienen. Pues tú lo vas a hacer de una forma diferente. Vas a responder a esta pregunta en 3 tiempos. En un pitch de máximo 3 minutos, pero en 3 tiempos. El primer tiempo es, te vas a ir al pasado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has estudiado? Que sea relevante para el puesto para el cual estás postulando. Muestra qué traes y cómo has construido ese perfil para ese puesto específicamente. Segundo tiempo, vas a subir un poco al futuro y les vas a decir cómo te proyectas. Cuéntales cómo quieres crecer en ese puesto y cuál es tu visión de tu carrera. Y el tercer tiempo es que vas a volver aquí al momento presente, aquí y ahora, y les vas a decir cómo este puesto es exactamente lo que necesitas para crear esa visión de ti y que este puesto es exactamente el mejor lugar donde puedes y quieres dar lo mejor de ti. Eso hará que el reclutador no tenga ninguna duda. Lo tienes enfrente y lo vas a convencer. Pruébalo. Te doy entonces estos 4 tips imprescindibles para que te recluten hoy. Comunica lo que quieren oír, incluye las competencias necesarias en el mundo de hoy, cuenta historias interesantes para ilustrar tus competencias y crea el tono perfecto de la entrevista con ese pitch de presentación. ¿Algo más? Sí. Recuerda que quien te entrevista es una persona, así que sé tú mismo, sé agradable, sé natural y ya vas a ver que siendo así la otra persona también va a pasar un momento agradable contigo, que es la idea. De eso se trata, que la pasemos bien, incluso en momentos como una entrevista de trabajo que pareciera ser tan estresante. Así que te veo en otros videos para más tips sobre desarrollo profesional y sobre todo para seguir dándole un boost a tu carrera. Un beso grandísimo.